Mire cómo usan las... ¿Caballo de qué? Hablando. El cadáver de un Buenas. No importa. Buenas noches, ingeniero. Buenas. Hola. Bueno, vamos a empezar hoy a hacer ejercicios de lo que hemos estado viendo. Solamente que ayer quedamos pendiente de hablar algo sobre la consulta que hizo Héctor. No sé si Héctor ya entró. Héctor Rivera. Sí, ya estoy conectado. Sí. Ah, ya. Creo que, si no me equivoco, su consulta fue de cuando se usa un termostato o un control, ¿qué es lo que usted setea? Creo que esa era la pregunta. Sí, porque de acuerdo a lo que entendí que usted estaba hablando, tiene que haber un diferencial, porque prácticamente lo que nosotros estamos seteando, según lo que le entendí, es el lugar, el área que vamos a climatizar. Pero entonces realmente, ¿cuánto nos entrega el aire? Pues, o sea, ¿hasta qué temperatura realmente llegaría el aire a entregar? Ah, bueno. Primero estuvimos hablando ayer de lo que es la zona de confort, ¿verdad? La zona de confort para confort humano, que es temperatura de 22 a 25 grados centígrados y humedad de 40 a 60. Entonces, eso donde lo necesitamos es en la zona donde van a estar las personas. Entonces, hice esta diapositiva adicional donde tenemos arriba un esquema general de un ambiente acondicionado, donde estoy poniendo ahorita el cursor, y un equipo de aire acondicionado, que es el que está dando el acondicionamiento del aire. Este equipo lo que está proporcionando es un enfriamiento y deshumidificación combinado. ¿Y cómo lo logra? Pues adentro de este equipo hay un elemento parecido a la imagen de abajo, del lado derecho, que es un serpentín que aparte de enfriar también condensan, y ahí están mostradas las hojas, las gotas, perdón. Bien, entonces la zona de confort tiene que ser en el espacio donde están las personas. Por lo tanto, el termostato y el control lo que tienen que monitorear es esta zona, porque ese es mi objetivo del equipo de aire acondicionado, llevar esta zona a la zona de confort. Pero adentro de la máquina, que es esta imagen de abajo, yo voy a tener un aire entrando a una temperatura X y va a estar saliendo a una temperatura más fría. La idea es que este aire, cuando sale por la descarga de la máquina, cuando se mezcla con el aire que ya está adentro, lleguen a la zona de confort. Por lo tanto, este aire tiene que estar más frío que lo que es la zona de confort. Entonces, en este caso, la imagen mostrada es 14 grados. Entonces, realmente, con el termostato yo no seteo esta temperatura de salida, sino la temperatura que voy a tener ya cuando se mezcle este aire frío con el aire que ya está en el ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros seteamos. No es la temperatura a la que sale el aire directamente a la máquina. Por eso, si alguien se sienta directamente frente de una máquina, va a sentir que se congela. Pero es por eso, porque realmente ahí la máquina está saliendo a una temperatura mucho más baja de la que yo realmente quiero en el ambiente. Y posiblemente el que esté al otro lado no va a sentir tan frío. Entonces, el del otro lado va a decir que le bajen al termostato. Pero el que esté directamente enfrente se va a estar congelando cuando no hay una buena distribución de las máquinas. Entonces, el control y el termostato lo que monitorean es la zona del ambiente. Claro que a la salida de la máquina, entonces, la temperatura de salida es mucho menor a la que yo estoy seteando. Entonces, esa es sobre lo de la consulta. Entonces, ¿sí en cuánto sería el diferencial? Va, por ejemplo, decimos nosotros que queremos tener la 23
la máquina posiblemente nos entregaría 20 grados o 18 No, grados. menos. Puede ser menos, puede ser hasta 11 grados, 10 grados. Todo va a depender de que cuánto necesito yo para que la mezcla llegue a 23. Digamos, si es un espacio pequeño y tengo bastante aire, entonces yo necesito que el aire no salga tan frío porque la mezcla se va a llegar rápido a 23. Pero si tengo un espacio muy grande con mucho aire en el ambiente, entonces yo necesito que este aire salga más frío para que la mezcla llegue a 23. Entonces eso puede variar de una aplicación a otra, pero un buen rango puede ser 8, 10, 11 hasta 14 grados de salida del serpentín para que cuando se mezcle con el aire que está acá adentro llegue a 23. Ese es un estimado de qué rango pueden dar la descarga, las temperaturas de descarga después del equipo de aire acondicionado. Entonces, Ok. Entonces, me imagino que en el caso de las máquinas de los cuartos fríos, por eso utilizan un hot gas para evitar que se congele todo cada cierto tiempo, porque entonces, si estamos hablando de temperaturas bajo cero que se manejan para poder refrigerar ciertos alimentos, ahí sí sería necesario esa parte, ¿verdad? y usar un refrigerante que logre llegar a esa temperatura. Sí, que normalmente se utiliza 404, ahora están ya utilizando creo que 407. 407. 407. Uh-huh. Sí, ese tiene que llegar a menores temperaturas. El refrigerante 410 puede ser que no lo logre. Y sí, se utiliza para provocar un pequeño recalentamiento en algunas partes donde necesita que no se congele la máquina. En los chillers también se tiene ese tipo de sistema. Okay, gracias. Bueno, pasando ya a lo que es el primer ejemplo, vamos a empezar a hacer ya ejercicios. Y ayer se me olvidó mencionar de que los ejercicios vamos a hacer en base al uso de la carta ciclométrica, porque hay ejercicios en el libro que lo desarrollan, pero en base a fórmulas, incluso hasta fórmulas del gas ideal, donde usan la constante R. Entonces, pero nosotros lo vamos a desarrollar en base a la carta ciclométrica. Y puede ser, vamos a llegar siempre a los mismos resultados con una pequeña variación de tal vez 1, 2 o 3% de diferencia. Entonces, así vamos a hacer este ejercicio, que es el 14.5, que si lo ven en el libro está desarrollado mediante fórmulas. Nosotros lo vamos a hacer en base a la carta ciclométrica. Y lo que menciona es que un sistema de acondicionamiento de aire toma aire exterior a 10 grados centígrados y 30% de humedad. Entonces estamos hablando de que en la entrada toma 10 grados centígrados, 30% de humedad, a una tasa constante de 45 metros cúbicos. Entonces nos están dando flujo de aire a la entrada. Recordando que es flujo de aire seco. Y se le acondicionará a 25 grados centígrados y 60 de humedad relativa, que después de pasar por este serpentín va a salir a 22 grados. Si en esta parte de 1 a 2 yo estoy manteniendo 10 grados y subo a 22, por lo tanto estoy en un proceso de calentamiento. Un proceso de calentamiento y humedad, bueno, aquí nos indica humedad específica constante. Luego, el aire exterior se calienta primero hasta 22 grados, como menciona el ejercicio. Después se humidifica mediante la inyección de vapor caliente en la sección de humidificación. Ya estamos hablando en esta otra parte, donde hay un humidificador. Por lo tanto, como necesito aumentar la masa de agua, quiere decir que yo estoy inyectando agua. Estoy agregándole gramos de agua. Suponga que todo el proceso sucede a una presión de 100 kilopascales. Eso nos da la opción de que podemos usar la carta ciclométrica. Determinar la tasa de suministro de calor en la sección de calentamiento. O sea, cuánto calor nosotros suministramos del estado 1 al estado 2 para provocar este cambio de temperatura de 10 grados a 22 grados. Luego me piden el flujo másico de vapor de agua que se requiere en la sección de humidificación, es decir, cuánto agua yo necesito inyectar en este punto. Entonces tenemos una salida de 25 grados y 60% de humedad relativa. Tenemos los tres estados, uno antes de la parte de calentamiento, el estado 2 cuando sale del estado de calentamiento y antes de que le inyecte humidificación, y el estado 3 cuando ya sale más caliente y húmedo.
Entonces tenemos un proceso de calentamiento con humidificación, quizás en 2 etapas. Primero un calentamiento simple y después una inyección de agua. Entonces nos preguntan cuánto calor debo suministrar del estado 1 al estado 2, porque mencionan solo una sección de calentamiento. Igual que hacíamos en los ciclos de potencia, lo que yo acostumbro es que antes de empezar a ver la fórmula, definir qué condiciones yo conozco de cada uno de los estados. Digamos, aquí podemos dividirlo en 3 estados. Uno antes de entrar a la sección de calentamiento, otro entre la sección de calentamiento y antes del humidificador, y otro después del humidificador. Entonces, si definimos en la entrada como el estado 1, ¿qué valores tenemos? Pues el ejercicio nos da la temperatura de entrada, que son 10 grados centígrados, es decir, entra frío. Entra con una humedad relativa de 30% y un flujo volumétrico de 45 metros cúbicos por minuto. Estado 2, no sé más que la temperatura a la cual sale. Estado 3, sé que sale a una temperatura de 25 grados centígrados y una humedad de 60%, humedad relativa de 60%. Calor que se le inyecta al aire en la zona de calentamiento. Pues mientras este aire no tengamos adición de aire en el punto intermedio, sea que la cantidad de masa que entra sea igual a la cantidad de masa que sale de aire, y además de eso, que ese aire no produce trabajo ni consume trabajo, y no hay ganancias ni transferencia de calor desde afuera o hacia afuera de lo que es el sistema. En ese caso, podemos analizar la ecuación de calor igual que en los ciclos de potencia cuando analizamos 2 puntos o 2 estados. Nosotros podemos definir que el calor va a ser igual a condición de salida menos condición de entrada por un flujo másico, dado que como me están preguntando la tasa de suministro, me están preguntando con qué velocidad se suministra calor. Por lo tanto, me están preguntando en kilowatts. Bien, necesitamos conocer la masa. No tenemos la masa. Necesitamos conocer las entalpías. No tenemos las entalpías. Entonces, lo primero que podemos hacer es encontrar las demás condiciones en estos estados. ¿Qué quiere decir? Digamos, vamos a necesitar encontrar la entalpía en la carta ciclométrica. Para encontrar masa, tenemos un flujo volumétrico y en la carta ciclométrica podemos encontrar el volumen específico. Entonces podemos hacer uso de esas propiedades. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo mismo. Tenemos en color rojo los valores de entalpía, humedad específica y volumen específico en cada una de las condiciones. Pero vamos a encontrar en la carta ciclométrica. Aquí ya los tengo, pero vamos a ver cómo los encontramos, que es igual a como ya sabemos usar la tabla ciclométrica. Por ejemplo, el primer estado es 10 grados centígrados. Voy a salir de la presentación. La primera estado es una condición de temperatura de 10 grados centígrados y humedad relativa de 30% más el flujo volumétrico. Estas dos condiciones son suficientes para yo poderlas encontrar en la carta ciclométrica. Entonces, regreso a la carta ciclométrica. Y mi primera condición es temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados, que es lo que hacíamos nosotros para encontrar las condiciones. Voy a habilitar la parte de comentarios y voy a marcar la línea de temperatura de 10 grados. Segunda condición que conozco es humedad relativa de 30%. Voy a marcar la línea de 30%. 30% es esta de acá. Y con esta intersección, con estas dos propiedades, yo ya puedo encontrar todas las demás. Por ejemplo, necesito mi entalpía. Vamos a ver la entalpía cuánto es. Yo siempre lo marco aquí la línea primero para tener una referencia. Y después la muevo al punto de intersección.
Si recordamos, cada uno de estos puntos es un kilojoule. Entonces aquí tenemos 20, pero este está 1, 2, 3, 4 líneas antes de 20. Esto quiere decir que tiene una entalpía de 16 kilojoules por kilogramo. Y ese valor es el que tenemos acá. Humedad específica. Ya también sabemos que la humedad específica es una línea horizontal, pero que debe pasar por mi punto de intersección. Nos movemos hasta llegar a la escala. Podríamos decir que estamos 2.5, 3. Podríamos decir que estamos como en 2.3 gramos por kilogramo de aire seco. Aproximadamente. Alguien podría decir que le parece que 2.4 está bien porque es un poco a tanteo el valor, pero no es 2.5 porque no está directamente sobre la línea, tampoco es 2 porque no está directamente sobre la línea de 2. Entonces esa es la humedad específica y podemos, voy a rotular este como el estado 1. Este es mi estado 1, entalpía de 16. Y humedad específica de 2.3 gramos por kilogramo de aire seco. Volumen específico, nos hace falta el volumen específico. Trazamos la línea paralela a lo que es la línea de volumen específico. Lo movemos al punto de intersección. Digamos que estamos entre la línea de punto 8, punto 82. Esta línea de en medio es punto 81. Podemos decir que estamos aproximadamente en punto 85. No es punto 81, tampoco es punto 8 y está aproximadamente a la mitad entre los dos. Entonces, punto 85. Y eso es lo que yo tengo aquí. Bueno, y así encontramos las 3 condiciones en el estado 1 que vamos a encontrar en el estado 2. Recordando la imagen, aquí tenemos un calentamiento simple antes de entrar al humidificador. Por lo tanto, cuando es calentamiento simple, yo me muevo en forma horizontal. Si me muevo en forma horizontal, la humedad específica es constante. Por lo tanto, esta humedad que yo tengo en el estado 1 va a ser igual a la humedad específica en el estado 2. Por eso yo aquí tengo que humedad específica 2 va a ser igual a la humedad específica 1, que fue igual a 2.3 gramos por kilogramo de aire, como lo encontramos en el estado 1. Y aquí ya tengo las dos condiciones que necesito. 22 grados para temperatura y humedad específica de 2.3. Por lo tanto, me hace falta marcar la temperatura de 22 grados. Y eso lo puedo marcar como una vertical. Y la intersección con humedad específica. Realmente no tenía que haberlo tirado tan arriba esta línea. Puedo haberlo tirado hasta aquí nomás. ¿Qué necesitamos en el estado 2? Entalpía. Puede ser que necesitemos la humedad relativa y el volumen específico. Entalpía primero. Nuevamente, así como hicimos, voy a tirar una línea paralela a lo que son las entalpías. Ya vamos aproximadamente ahí. Lo muevo al punto de intersección. Y posiblemente tenga una entalpía 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.2, 28.3, hasta 28.4 podría ser. No, yo marqué, bueno, 28.1. Pero puede ser 28. Hasta 28.3, 28.4. Un poco al tanteo. Ese va a ser mi estado 2. Voy a rotularlo aquí como estado 2.
Volumen específico. Bueno, tiramos también una línea paralela a lo que es el volumen específico y lo intersecto con el punto del estado 2. Está casi en punto 84. Este es punto 82, este es punto 83. Podría ser punto 83.9, punto 83.8. Yo dejé punto 83.9. Tenemos los, bueno, me falta humedad relativa. Bueno, humedad relativa, este sí va a ser un poquito más difícil de, porque es una curva. Digamos que esté ahí. Realmente va a estar entre 10 y 20%. Podría ser 14%, 15%. En caso lo dejé en 14%. 14% de humedad. Ese es mi estado 2. Quiere decir que la zona de calentamiento, voy a marcar aquí una flecha. Vamos a ver si le puedo cambiar de color. Bueno, yo estoy moviéndome a través de este punto hasta el estado 2. En esta zona ya tengo los valores que yo necesito, así como lo usamos en la tabla ciclométrica. Ya podemos reemplazar las entalpías en esta ecuación, pero me falta la masa. ¿Cómo podemos encontrar la masa? Pues nosotros podríamos, de volumen específico, sabemos que el volumen específico tiene unidad de volumen entre kilogramos. Entonces eso nosotros podemos aquí despejar para la masa. Que el volumen específico es volumen sobre masa. Entonces nosotros podemos despejar masa a multiplicar y volumen específico a dividir. Este ya es el despeje. Se lo pueden validar en sus casas. Entonces esta masa, si yo conozco un flujo volumétrico y conozco el volumen específico en este estado, en el estado 1, yo puedo encontrar la masa. Puedo encontrar la masa en base a un volumen, un flujo volumétrico que ya conocemos, que me lo da el ejercicio como 45 metros cúbicos por minuto. Y conocemos el volumen específico, lo sacamos de la carta ciclométrica. Y eso me da 45 entre 0.805. Después de multiplicar, da 55.9. Hay que tener cuidado de que el volumen específico me lo están dando por minutos. Por lo tanto, este flujo másico va a ser por minutos. Pero para la ecuación, para que me dé kilowatt, yo necesito que sea por segundo. Entonces hay que dividir entre 60 y eso nos queda 0.932 kilogramos de aire seco por cada segundo. O sea, 0.932 kilogramos de aire están entrando en el estado 1. Y esa masa de aire se mantiene constante en todo el proceso, antes y después de la deshumidificación. ¿Por qué? Porque recordando que la masa que varía en el humidificador es la masa de vapor, no la masa de aire. Quiere decir que esta masa de 0.932 kilogramos de aire seco por segundo va a ser tanto en el estado 1, estado 2 y estado 3. Si nosotros tenemos este valor, podemos reemplazar en la ecuación de calor 0.932 por la entalpía que tiene el aire en el estado 2, 28.1, menos la entalpía que tiene el aire en el estado 1, 16. Y esa resta da, bueno, la resta multiplicado por el flujo másico da 11.28, lo que es igual a 11.28 kilowatts. Y ese sería el calor necesario a suministrar en este serpentín para calentar este aire desde 10 grados centígrados hasta 22 grados centígrados. Bueno, en el libro da un valor bien similar, bien cercano. La segunda pregunta es el flujo másico del vapor de agua que se requiere en la sección de humidificación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, arriba de esta línea gris, tengo los datos que ya encontramos en la diapositiva anterior. Lo escribí aquí para no estar regresando a la diapositiva anterior. Color rojo, lo que sacamos de la carta ciclométrica.
calor que encontramos por la fórmula y el flujo másico que encontramos también por la fórmula. Me preguntan cuánta masa yo necesito suministrar en este humidificador. ¿Cómo podría yo calcularlo? Una forma sería encontrar cuánta masa de vapor yo tengo antes del humidificador, cuánta masa de vapor tiene el aire después del humidificador, y la diferencia de esas dos masas va a ser lo que el humidificador tuvo que suministrar. Recordemos que el aire cuando entra ya trae una masa de vapor, no sabemos cuánto, y después se incrementa en el estado 3, y ese incremento es lo que el humidificador suministra. Quiere decir que nuestro flujo másico va a ser igual a la masa de vapor en el estado 3 menos la masa de vapor en el estado 2. Y como acá es a humedad específica constante, la masa de vapor en el estado 2 va a ser la misma masa de vapor en el estado 1. Bien, antes de encontrar la diferencia, encontremos la masa individual en cada punto. Digamos que voy a encontrar primero la del estado 3. En el estado 3, yo tengo una temperatura de 25 grados, una humedad relativa de 60. Vamos a ver si con eso yo puedo encontrar la masa. La relación la propiedad que me relaciona masa de aire y masa de vapor es la humedad específica. Y en este caso, humedad específica en el estado 3 va a ser igual a la masa de vapor en el estado 3 por unidad de masa de vapor de aire seco. Este valor de masa de aire seco ya lo conocemos. Es 0.932. ¿Por qué? Porque la masa de aire siempre se mantiene constante, a menos que yo suministre aire por otro lado o acá haya alguna fuga de aire y se pierda masa de aire. Mientras eso no pase, pues nuestra masa va a ser constante. La masa de aire. Nos falta la masa de vapor y la humedad específica. Nosotros podemos despejar de acá, despejar masa 3 al otro lado y pasar a multiplicar, y me quedaría que la masa de vapor en el estado 3 va a ser igual a la humedad específica del estado 3 por la masa de aire en el estado 3. Tengo la masa de aire, pero no tengo la humedad específica. Entonces vamos a recurrir nuevamente a la carta ciclométrica. ¿Qué conozco del estado 3? Solo sé, bueno, tengo las dos condiciones. Las mínimas dos que yo necesito para encontrar todas las propiedades. Temperatura 3 igual a 25 grados centígrados y una humedad de 60%. Temperatura 3. Vamos a regresar a la carta ciclométrica. Temperatura 3 es igual a 25 grados centígrados. 21, 22, 23, 24, 25. Que se intersecta con una humedad de 60%. Vamos a buscar 60% aquí. Tengo la intersección que yo necesito. Ya sé que mi humedad relativa es una específica, perdón, es una horizontal. La muevo hacia el punto de intersección. Y corro para saber cuál es la humedad específica. Y este sí está más fácil, porque cayó exactamente en una línea que ya está en la carta ciclométrica. Por lo tanto, es exactamente 12 gramos por cada kilogramo de aire seco. Es decir que en el estado 3, el aire sale con una humedad específica de 12 gramos por kilogramo de aire seco. Yo ingreso este valor a la ecuación, lo multiplico por la masa de aire y esto me da 12 por 0.932. Y eso es igual a 11.18 gramos por segundo. Quiere decir que a la salida están pasando 11.8 gramos de agua en forma de vapor cada segundo. Me faltaría saber cuánta masa de vapor está pasando en el estado 2 o en el estado 1. Ya sé que es constante, entonces puedo calcularla en cualquiera de los dos. Bueno, en mi caso lo calculé en el estado 2, donde puedo utilizar exactamente la misma fórmula. Humedad específica. ¿Sí? Consulta.
no serían kilogramos. No, yo puedo pasarlo a kilogramos. Puedo dejarlo en gramos o puedo dejarlo en kilogramos. La Solamente, masa de aire la tienen en kilogramos y esta la tiene en gramos, la humedad. sí, la humedad específica es gramos de vapor por kilogramos de aire. Y la masa de aire la tienen en kilogramos. ¿Sí? No, no tiene que pasarla a kilogramos esta, Eh, la de 12. es que recordemos que 12 es kilogramos de aire seco por segundo. Y masa de aire es kilogramos. Entonces yo cancelo kilogramos con kilogramos. Vamos a ponerle las unidades. Este sería kilogramos de aire por segundo. Y aquí yo tendría, perdón, esta es la humedad. Esta es la humedad. Aquí serían gramos por kilogramo de aire. Y en este sería kilogramos de aire por segundo. Entonces yo tengo kilogramos de aire dividiendo y kilogramos de aire multiplicando, se cancelan. Este con este se cancela. Y el resultado me queda solamente gramos por segundo. Que es esto que tenemos aquí. Lo que sí no puedo... ¿Sí? El W2 que tiene ahí de 12 gramos, ese sería W3, ¿verdad? W2, no, W2 es igual a W1. O el que tiene ahí en rojo. Ah, perdón, sí, aquí sí tienes razón. Este es W3. Entonces, estamos con la parte de cómo se eliminan las unidades, ¿verdad? Kilogramos de aire con kilogramos de aire lo cancelo y me queda gramos por segundo. Y a esto llego yo aquí. Y hago lo mismo en el estado 2. No sé si llegamos... Ah, sí, el estado 2. En el estado 2 yo tengo una humedad específica a la entrada de 2.3 y la masa, el flujo másico de aire sigue siendo el mismo. Nuevamente voy a multiplicar gramos sobre kilogramos de aire por kilogramos de aire sobre segundo. Entonces kilogramos con kilogramos se cancela y me queda gramos por segundo. Gramos de agua de vapor por segundo igual a 2.144. Ahora sí, yo sé qué contenido de masa tengo a la salida del humidificador y qué contenido de masa tenía antes del humidificador. Entonces la diferencia es la masa que el humidificador me tiene que proporcionar y es este valor que tenemos aquí. Bueno, aquí sí tengo otro pequeño error también. Aquí es masa en el estado 3 menos masa en el estado 2, hablando de masa de vapor. Ya encontramos ambas masas. Masa 3, masa de vapor en el estado 3, que está dado como un flujo másico, es igual a 11.18 gramos por segundo. Y la masa que está pasando en el estado 2 es 2.144. 2.144 gramos por segundo. Entonces, la diferencia, que son 9.036, es lo que me tiene que suministrar el humidificador del estado 2 al estado 3. Que si lo quiero pasar a kilogramos, pues son 0.542 kilogramos de agua por segundo. Entonces, eso me serviría a mí para seleccionar el humidificador necesario. Por el humidificador necesito saber cuántos gramos o kilogramos de agua necesito, en este caso, evaporar para ya ingresarlo en forma de vapor. Para seleccionarlo. Entonces, esta es la masa, 0.542 kilogramos por segundo que debe suministrar el humidificador. Bueno, esto es el ejercicio de calentamiento con humidificación. No sé si esta parte quedó clara porque me da gramos. Sí, todo claro. Sí, es por cancelación de masa. Lo que sí no puedo mezclar es kilogramos de masa de aire y aquí ponerlo en gramos de masa de aire, porque ahí ya no puedo cancelar kilogramos con gramos. Ahí sí tengo que hacer la conversión. Entonces, sí, la masa necesaria para modificar son 542 kilogramos por segundo
y el calor necesario para calentar de 10 a 22 son 11.28 kilowatts. Y bueno, en el libro pueden revisar y los resultados dan similares, pero en el libro utilizan otro método que es mediante fórmula, mediante tablas, y hacen uso también de la ley de gases ideales, de la ecuación de gases ideales con la constante R. Entonces, por eso vamos a hacerlo en base a carta psicométrica. Uso de carta psicométrica. Entonces, no sé si hay otra consulta. ¿Sí? En el examen también, todo va a ser por carta psicométrica. Sí, carta psicométrica. Carta psicométrica que es importante que estén con la carta ahorita o intenten encontrar las propiedades para que vayan practicando. Después, con la práctica, van a ver que es súper fácil usar la carta psicométrica. Bueno, voy a agregar el ejercicio a la plataforma. Creo que el ejercicio... No, ayer no hicimos ejercicio. No le he agregado. Pero sí agregué las cartas psicométricas de los ejemplos que hicimos para aprenderla a usar. Así como marqué esta, así la subí con los datos para quien la quiera... quien quiera revisar. Inge, Sí. y así la carta psicométrica sin rayas, sin líneas, la puedes subir. Sí, yo la subí. De los ejemplos anteriores yo la subí. Entonces, esta así como está, yo la guardo y también la subo a la plataforma. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar aquí, le voy a rotular los datos, porque aquí realmente los datos los apuntamos en la presentación. Haría falta rotularlos aquí para que quede más claro. Sí, Inge, Sí. en este ejercicio en el estado 1, usted mencionó que es aire seco, ¿verdad? Sí, se puede decir que es seco. Sí, ¿a qué humedad se puede decir que es seco? ¿A qué humedad relativa se puede considerar? Digamos, cuando nosotros hablamos de que Choluteca es seca, podemos decir que está a 40% de humedad relativa. Realmente cuando hablamos de climas secos nos referimos a la humedad relativa, pero cuando hablamos de deshumidificación hablamos de la específica. Entonces podemos decir que 40% para abajo es un aire seco. Ok. Y de 60... Siempre nos van, ¿Perdón? sí, siempre nos van a dar ese dato, ¿verdad? Siempre nos van a dar ese dato. No nos van a decir solo aire seco, sino que nos van a dar el porcentaje. No, sí, porque aire seco puede ser 20% o puede ser 30%. Entonces, no, siempre tiene que ver, el ejercicio tiene que tener la forma de poder encontrar dos condiciones para encontrar todas las demás. Pero sí, si yo les doy temperatura y humedad, tengo que darles el valor. No les puedo decir es húmedo, porque húmedo puede ser 60, 70, 80, hasta 100%. Entonces, no, ese dato tiene que ser dado. Ok. Bueno, como ya estamos por empezar dentro de semana las evaluaciones, no sé quién está enterado de si hay alguien en la aula de la rifa, porque la rifa no me hicieron llegar quienes compraron la rifa. Entonces, por si alguien conoce a quién fue el que se encargó, organizó o a quién le agarraron rifa, pues recuérdenle que me manden el listado. Son 2.5 puntos. Ok, ingeniero, yo le voy a decir para que le envíen el listado. Ajá, bueno. Sí. Marenco le vamos a decir también. A Marenco. No, entonces a Marenco yo le digo. Si él Sí, es es que del él fue el que grupo, llevó a del grupo de elementos, mentirnos entonces yo le digo. al aula. Sí es cierto, si lo puse a que explicara. Mentirnos. Ya no van a hacer nada. No, entonces yo le recuerdo a él que me lo mande. Y no, entonces quedaríamos así y continuamos mañana. Sí, gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Una última cosita, Inge. Sí. Hola. Yo tengo una carta, o sea, estaba buscando carta psicométrica, encontré una de bien resolución, pero no me daba el mismo resultado, creo que es diferente. ¿Usted la compartió la misma que tiene? Es la del libro. ¿Es la del libro? Sí. Ok. Pero la puedo subir, es solo esa hoja para que la tengan. Que puede ser Súbela, que... Inge, porfa. Sí, la voy a subir Una hoja limpia también. Que esté en PDF, así